Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda César Núñez en esta oportunidad para traerles un actualizado sobre lo que es la evolución del COVID-19 en nuestro país. Como podemos apreciar en este primer gráfico, me he permitido hacer un semáforo a nivel de lo que son las distintas ciudades, tomando como referencia lo que es la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Y aquí básicamente lo que he catalogado son aquellas ciudades que se encuentran por encima de los 100 muertes a nivel de tasa de mortalidad por millón de habitantes, que están en rojo, teniendo casos como el caso de Lambayeque, que se encuentra con 395 muertes por cada millón de habitantes, versus Lima, que está en semáforo amarillo por debajo de los 100, pero si bien es cierto, por encima de los 50, con un nivel de cercano a los 96.5. Luego tenemos ciudades que están muy por debajo de lo que es los 20 casos de muertos por millón de habitantes, y lo que podemos apreciar es de que tenemos ciudades que incluso se mantienen en niveles de cero. En la parte inferior tenemos lo que son las altitudes sobre el nivel del mar de cada una de estas ciudades, y lo que podemos apreciar es de que a mayor altura de las ciudades disminuye lo que es la letalidad del COVID-19. Esto también ya se ha anunciado en un medio de comunicación local, donde también se ha confirmado con estudios que no se han realizado en Perú, pero sí fuera de Perú, donde existe esta correlación inversa entre lo que es altura versus lo que es el nivel de mortalidad de COVID-19. Esta distorsión que se observa acá de Ancash básicamente podría estar explicado porque como departamento en Ancash se está considerando lo que es tanto Chimbote como también lo que es Huaraz. Por ello es de que al tener luego una información abierta a nivel de ciudad costera y a nivel de ciudad a nivel de mayor altitud, podríamos hacer la diferenciación. Si vemos lo que es el tema de las evoluciones, al día de hoy hemos llegado a las 92.273 casos confirmados, y en esta parte inferior vemos lo que es cómo es que estos casos se van incrementando día a día, ¿no? Entonces aquí hemos pasado de estar en promedio de 3.000 casos por día, es decir, 3.000 casos que iban entrando día a día, y hoy en día entre 3.600 o 3.700 casos, y hoy en día estamos en niveles de 3.800 a 4.200 casos que están ingresando de manera diaria. En el acumulado estamos en 92.000. Si lo vemos a nivel de evolutivo de muertes, ya hemos llegado a las 2.648 muertes, y acá también hemos hecho un análisis de cómo es que estas muertes van entrando día a día. Y también hemos hecho un análisis a nivel promedio. Por ejemplo, en esta semana, que es la semana 17, vemos de que en promedio el total de muertes que se presentaron fueron de 47 muertes por día. Luego hemos ido a niveles de 80, de 86, y esta última semana estamos cerrando en 108 casos de muertes por día. Al ir a lo que es el mapa de calor, acá ustedes pueden diferenciarlo rápidamente. La mayoría de ciudades ya se encuentran por encima de los 1.000 a 1.500 casos confirmados, y tenemos ciudades que se mantienen incluso por debajo de los 1.000, así como también tenemos ciudades que se mantienen muy por debajo de los 500 casos confirmados, lo cual se representa en este semáforo. Si vemos lo que es el tema del mapa de calor a nivel de lo que es muertes, acá tenemos que destacar algo interesante. Tenemos ciudades que si bien es cierto, están ya por llegar a los 1.000 casos de muerte ya acumulados, como es lo que es el caso de Lima. Tenemos ciudades ya que están por encima de lo que es los 100 casos, que son básicamente acá lo que hemos representado en rojo, pero también tenemos ciudades que están muy por debajo de los 20 muertos acumulados en lo que va de lo que tenemos del COVID-19, historia del COVID-19. Y como pueden apreciar acá, tenemos incluso ciudades que presentan de 0, 1 a 2 casos de muertes en lo que va de esta historia. Eh, Esto nos abre una súper oportunidad de oro, dado de que la afirmación que hicimos en la primera lámina podría conducirnos a que si el nivel de letalidad del COVID-19 en estas ciudades es el que se está manifestando en estas cifras que estamos recogiendo de los informes oficiales del Ministerio de Salud, representa entonces de que lo que es la ciudad de la serranía tiene una menor letalidad respecto al virus. Acá lo que quiero básicamente es destacar cómo es la evolución a nivel de Lima y Callao respecto a lo que es el tema de
casos confirmados. Lo que quiero es llamar la atención es cómo estos casos confirmados van ingresando día a día. Por ejemplo, en Lima tuvimos el 13 de abril 2002 casos confirmados, luego de que estuvimos en niveles de 523 y 723. Y luego lo que tenemos es de que estos casos confirmados cayeron a niveles de 686 y luego fueron subiendo incrementalmente y incluso cayendo en algunos días. El tema es de que este tipo de variabilidad lo que está demostrando es de que no estamos recogiendo adecuadamente la información o no estamos haciendo adecuadamente los muestreos o sí se están haciendo adecuadamente los muestreos, pero tal vez no estamos llegando al nivel de población que debiéramos hacer dichos muestreos, ¿no? Eh, Eso simplemente como comentario. Luego, en lo que es, voy a pasar rápidamente, en todo se repite esos patrones, que tenemos días donde existen picos y existen valles en lo que es tema de casos confirmados. Como pueden apreciar, luego pueden detener el video donde ustedes vean por conveniente. Si vemos este cuadro de mando, que aquí lo que estoy planteando es un evolutivo entre lo que es la letalidad expresada como muertos sobre casos confirmados versus lo que es la tasa de infectados por millón de habitantes, lo que podemos apreciar es de que básicamente podemos distinguir tres grandes grupos. El grupo de las ciudades que ya se han disparado en lo que es tasa de letalidad y sobre las cuales tendríamos que tener un foco de acción especial. El grupo de las ciudades que, si bien es cierto, tienen una tasa alta de infectados, pero que sin embargo no se han disparado en lo que son niveles de letalidad, es decir, no se están yendo más hacia la izquierda. Y luego el grupo de aquellas ciudades que se están manteniendo en bajas tasas de infectados como también en bajas tasas de letalidad. Lo cual, finalmente, al tener tres grupos diferenciados, nos debiera estar el día de hoy llevando a tener tres acciones diferenciadas y también ver oportunidades en cada uno de estos grupos, sobre todo en aquellas ciudades donde no estamos teniendo un impacto tan grave respecto a lo que es el tema del COVID-19, en comparación al resto de las ciudades, obviamente. Para hacer un análisis de lo que es el tema de la curva de muertes asociadas al COVID-19, al día de hoy hemos llegado a 2.648 muertes y aquí lo que tenemos representada es la curva total como también los incrementos de muertes día a día que nos han permitido llegar a ese valor. Como se lee, es bien fácil. Empezamos con 3 muertes, más una muerte llegamos a 4, más una muerte llegamos a 5. Aquí el día anterior estuvimos en 2.523 muertes, más 125 muertes que se dieron el 17, o en ese lapso llegamos a lo que son los 2.648 casos. Cuando vemos esto a nivel de lo que es las muertes en los últimos 10 días abiertas por cada uno de los distintos departamentos, acá podemos apreciar también la distorsión que vimos en el caso de lo que son casos confirmados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, de estar con niveles de 17 muertes y luego bajar 17 muertes en ese día, bajar a 9, 10, luego 17, subir a 36, tuvimos un día en que llegamos a los 66 muertos en un mismo día y luego caímos a estos niveles que ustedes pueden apreciar acá. Esto a mí en particular me llama la atención, dado de que estos picos y valles de reportes de muertes no son reportes que se aprecian en lo que es una estadística normal. Aparentemente hay oportunidades que debemos de capturar dentro de lo que es el manejo de información. ¿Y eso por qué? Porque en función de la calidad de la información también vienen a ser la calidad de las decisiones. En función de la calidad de las decisiones se van a recoger la calidad de los resultados. Y cuando hablamos de resultados, básicamente son resultados asociados a lo que ha sido el origen de lo que es esta cadena, ¿no? Que básicamente empieza con lo que es el manejo de la información. Entonces acá yo hago un llamado a que nos cuestionemos cómo es que estamos nosotros procediendo respecto a la información, pero además respecto a lo que es el tema de cómo estamos llevando la contabilidad de los casos confirmados y de lo que son en los casos de muerte de COVID-19. Y además de cómo es de que estamos llevando a cabo todo este proceso, desde la aplicación de las muestras hasta lo que es el tema del registro adecuado de esta data.
porque repito nuevamente, la calidad de los resultados depende de la calidad de la información, que a su vez permite una calidad de decisiones y que finalmente se recoge en esa calidad de resultados. Lo mismo en el caso de los casos confirmados, solamente que acá tenemos una muestra ya a nivel de todo el país, ¿no? O sea, estos gráficos que lo que represento aquí, básicamente lo que hacen es evidenciar eso, ¿no? El tema de tener picos y valles, que finalmente, si bien se puede ver una tendencia, pero que finalmente se ve también una distorsión muy marcada. Simplemente para rematar, el tema de lo que es el tema de la altitud versus mortalidad, que es lo que había mencionado en la primera lámina, y aquí básicamente lo que estoy destacando es cómo en todas aquellas ciudades que están por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de letalidad es ínfimo. Entonces, esto sí, nuevamente repito, nos abre una súper oportunidad dentro de lo que es el convertir a mediano o largo plazo nuestra sierra peruana en un polo de desarrollo, a tal vez orientar los esfuerzos de reactivación económica hacia lo que es las ciudades de la sierra. Hoy en día, ya con el nivel de conectividad con el que contamos a nivel nacional, no tiene sentido tener concentraciones de gente en lo que son ciudades capital o ciudades costeras o también ciudades de la selva, que podría darse eventualmente porque, bueno, no en este momento porque tenemos el tema del COVID-19 que está siendo muy agresivo, tanto en ciudades de costa como ciudades de la selva, pero sí lo podríamos ver a largo plazo en el sentido de que podemos empezar por las ciudades de la sierra en convertirlas en un polo de desarrollo, en transferir tecnología, en transferir trabajo, en transferir conocimiento, capacitación y por ende hacer que la gente repueble las ciudades de la sierra peruana y a partir de ahí empezar a encumbrar el país hacia ser una potencia. ¿Y por qué no llegar a aquel sueño dorado de ser una potencia mundial? Yo lo dejo hasta este punto y ahora lo que quiero tocar es que finalmente como resultado de todos estos datos, finalmente como resultado de todas las decisiones que se están tomando, hoy en día lo que tenemos es esta realidad también que nos viene aquejando a nivel Perú. Por un lado, el tema de cómo se disparan los precios de medicamentos. Por otro lado, gente que ya está renunciando a lo que son los comités de expertos que apoyan MINSA y que de por medio dentro de las afirmaciones que recogemos, vemos de que básicamente están evidenciando una serie de carencias dentro de lo que es el tema del proceso que hemos dicho de información, decisión, ejecución. Y por otro lado, estos casos que estamos recogiendo de gente que ya desde un móvil, porque hoy en día, a diferencia del siglo XX o del siglo XIX, todo lo podemos filmar, es decir, lo que nuestros ojos miran se lo podemos transmitir hacia los demás. Y lamentablemente, si esto está sucediendo en Lima, que yo sé que muchos de ustedes han visto estas imágenes, ¿no? Si esto está sucediendo en lo que es la capital, imaginemos qué es lo que está sucediendo en lo que es las otras regiones del país que no cuentan con el mismo nivel de asistencia médica y los niveles de preparación en cuanto a lo que es el tema de poder afrontar el COVID-19. Tenemos que replantearnos acciones, tenemos que reenfocarnos, tenemos que ver cómo hacemos para cambiar esta realidad. No podemos ser ajenos a lo que viene sucediendo, no podemos ser indolentes respecto a lo que es el sufrimiento humano. Como peruanos estamos llamados a colaborar, a poner el hombro, estamos llamados a entre todos ayudarnos. Esto no solamente es tarea del presidente, esto no solamente es tarea de los ministros del Congreso, esto es tarea de todos nosotros. Pero si dentro de todas estas tareas lo que nos estamos encontrando, y esto tal vez es el principal mensaje que nos está dejando el COVID-19 en el día de hoy, y que dentro de toda la evolución que hemos visto de la historia del COVID-19 en el Perú, hemos visto de que está permitiendo desenmascarar
a aquellas personas que verdaderamente no quieren al Perú. Está permitiendo desenmascarar a aquellas personas corruptas, aquellas personas que piensan enriquecerse a costa del dolor humano, aquellas personas que simplemente piensan en lo que es el cobrar por encima de lo que debieran cobrar, aprovechándose de lo que es esta época. Vemos gente que no hace caso a las medidas, vemos gente que no hace caso a lo que es las recomendaciones y que básicamente la sumatoria de todos esos males es a esto a lo que nos están llevando. Entonces, esto no es una tarea solamente del presidente, nuevamente repito, no es una tarea solamente de los ministros, no es una tarea solamente por esto, esta es una tarea de todos, pero a su vez corresponde a cada uno de nosotros tomar un rol preponderante, un rol activo dentro de lo que es el tema de poder combatir esta pandemia. Si no lo hacemos, estamos destinados a que este pico aún no lo logremos. Y si hablamos de temas de picos, en función de toda esta estadística que tenemos, los cálculos a lo que están orientándonos, y este es un cálculo personal que he hecho, es a que podríamos tener picos que estarían recién llegando en lo que es los meses de julio y agosto, hasta picos que podrían estarse presentando hacia lo que es los últimos días de mayo o los primeros días de junio. ¿De qué depende todo eso? De las acciones que tomemos hoy en día y de todas aquellas acciones que reforcemos hoy en día. Por eso es de que dentro de lo que es este video, lo que básicamente he querido destacar es el manejo de la información, la calidad de las decisiones a partir de ese manejo de información y los resultados que estamos recogiendo, y que creo que es necesario de que hagamos un ejercicio de ver cómo es de que estamos actuando en esos ejes para poder reorientar acciones. Convoquemos a que tengamos que convocar, unámonos como peruanos para poder sacar adelante nuestro país. Dejemos de lado la corrupción, dejemos de lado el no hacer caso, dejemos de lado lo que es el ocultar la información. Trabajemos juntos, trabajemos como equipo. Hoy en día no solamente el conocimiento es privilegio de aquellas personas que tal vez hayan podido salir del país y hayan podido obtener un título en alguna universidad prestigiosa. Hoy en día el conocimiento, gracias al Internet, es un privilegio de cualquier peruano, de cualquier persona que tiene acceso a la información y que así como yo tiene las ganas de contribuir por hacer de este Perú un país mejor, un país que podamos heredarlo a nuestros hijos, un país que podamos heredarlo a las generaciones futuras. Felizmente de que dentro de lo que es las acciones que ya se han emprendido, ya el Estado peruano está mostrando ya algunos páginas donde se puede evidenciar el tema de cómo estamos a nivel de casos en detalle. Y en este caso, por ejemplo, es esta página que ya muchos de ustedes pueden tener acceso, donde a partir de que puedan colocar una dirección, que es como en este caso, esto es a nivel nacional. Ustedes básicamente lo que hacen es colocan la dirección y aquí lo que pueden es tener idea de cuánto es la cantidad de casos que están alrededor de la zona en la que van a desplazarse o en la zona que viven. Yo sé que para mañana se ha recomendado sacar, o hay, no sé si es la recomendación, o se ha de alguna manera flexibilizado el que puedan hacer los chicos, pero yo te digo, consulta esta página para que puedas saber cuál es la realidad alrededor de aquellas zonas donde te vas a desplazar, no solamente no solamente por los niños, sino también por cualquier persona que a partir de hoy está en la obligación de cuidarse y cuidar a los demás. Nuevamente, esta es una invitación a trabajar juntos, a trabajar unidos, a corregir lo que tengamos que corregir, a convocar a quien tengamos que convocar y nuevamente a cambiar nuestro pensamiento. Basta ya de pensar en enriquecernos a costa de los demás. Basta ya de simplemente pensar en nuestro egoísmo, de pensar en nosotros mismos a costa de los demás. Tenemos que meter el hombro por el Perú. Si no lo hacemos todos unidos, si no lo hacemos todos juntos, estamos con riesgo a que la situación pueda empeorar aún más. Si la situación en este momento es crítica, si la situación en este momento
está siendo flagelo para muchas familias, lo puede ser aún más. Reitero, necesitamos reenfocar los esfuerzos, necesitamos reenfocar el cómo estamos haciendo las cosas y replantearnos cómo las estamos haciendo. Está en nuestras manos el poder cambiar esta realidad. Te animo a que lo hagamos, te animo a que tengamos el máximo cuidado, nos cuidemos y cuidemos a los demás. Un saludo.